Un ecosistema es un área definida por una combinación particular de condiciones abióticas, suelo, agua, clima, y bióticas, organismos vivos. Desde la diversidad de climas, suelos, relieves y vida sobre la Tierra, existen diferentes tipos de ecosistemas. Los factores determinantes en la conformación de los ecosistemas del planeta son la latitud, la altitud y las precipitaciones. Los tipos de ecosistemas que existen se pueden dividir en ecosistemas terrestres, ecosistemas de agua dulce y ecosistemas marinos. Dentro de cada uno de estos tres existen otros subtipos. Veámoslos. Además, si quieres aprender este tema leyendo y por escrito, puedes visitar liveder.com y buscarlo en el buscador. Ecosistemas terrestres. Hay tres tipos principales de ecosistemas terrestres: los tropicales, los templados y los árticos. Dentro de cada uno de ellos hay otros subtipos, como vemos a continuación. Ecosistemas tropicales. Selva tropical húmeda. Las selvas tropicales húmedas son uno de los ecosistemas más diversos que existen, especialmente las selvas lluviosas de planicie como las del Amazonas. A su vez, hay diversos ecosistemas de selvas tropicales húmedas, entre ellos la selva inundable. Dentro de estas, hay selvas inundables de aguas blancas y de aguas negras, lo que depende del tipo de río que genere la inundación. Igualmente, hay toda una variedad de ecosistemas de selvas húmedas de planicie, dependiendo de las especies predominantes. Por ejemplo, el morichal es un bosque ripario dominado por la palma moriche, que existe en los llanos venezolanos. Por otra parte, también hay selvas tropicales húmedas de montaña o selvas nubladas, que se desarrollan entre los 800 y los 3000 metros sobre el nivel del mar. Todas las selvas tropicales húmedas se caracterizan por sus diversos estratos de árboles y abundante epifitismo y trepadorismo. Un ejemplo de selvas nubladas son las de la cordillera de los Andes, como Yunga Oriental en Perú. Selva tropical seca. Cuando el clima es biestacional con un período seco marcado, se desarrollan distintos tipos de ecosistemas de selvas secas como las selvas deciduas y semideciduas. En el primer caso, la insuficiencia de agua en el período seco es extrema y la mayoría de las especies pierden todo su follaje, mientras que en las selvas semideciduas hay más disponibilidad de agua en el período seco, en algunos casos por aguas subterráneas. En las selvas semideciduas de América tropical, algunas especies alcanzan alturas considerables, hasta 40 o 50 metros. Ejemplos de estos son la ceiba o el mijao. Matorral y espinar. En aquellas zonas más áridas no llegan a desarrollarse selvas, presentándose matorrales y espinares. Se trata de formaciones donde predominan arbustos grandes y árboles pequeños, muchos de ellos espinosos. En los trópicos americanos es común la presencia de cactáceas arbustivas y arborescentes en estas formaciones. Una de las familias de angiospermas más comunes en estas formaciones en todos los trópicos es Leguminosae. Sabanas. Estos son ecosistemas de planicies, mesetas o zonas de suaves colinas, cálidos y con una fuerte biestacionalidad. En estos ecosistemas predominan las gramíneas, en algunos casos acompañadas de árboles dispersos o palmas. Tanto en las sabanas africanas como en las americanas, los árboles leguminosos son bastante abundantes. Por ejemplo, las sabanas arboladas de acacia en África y las sabanas arboladas con samán en América. En las sabanas africanas abundan los grandes herbívoros en manadas muy numerosas, como el ñu y la cebra, así como también grandes carnívoros como el león, la hiena y el leopardo. Herbazales de alta montaña. Por encima de la línea de árboles, 3.400 a 4.000 metros sobre el nivel del mar,
En las altas montañas se desarrollan ecosistemas dominados por hierbas arrocetadas y pequeños arbustos. Entre estos están los páramos y la puna, caracterizados por la alta radiación solar y las bajas temperaturas. Los páramos son ecosistemas con mayor humedad, mientras que la puna es mucho más seca. Un género característico de los páramos y endémico de los Andes colombo-venezolanos es Speletia, que agrupa numerosas especies de hierbas y arbustos. Herbazales costeros. En las zonas costeras se desarrollan diversos ecosistemas dominados por hierbas. Las especies que aquí habitan están adaptadas a condiciones de alta salinidad y fuertes vientos. Ejemplos característicos de estos son el saladillo, una gramínea, y la verdolaga de playa, una aizuácea. Manglar. El manglar es un ecosistema de transición entre la tierra y el mar, dominado por especies arbóreas adaptadas a la alta salinidad. Por ejemplo, el mangle rojo es capaz de vivir con sus raíces sumergidas en el agua marina. Este ecosistema está estrechamente asociado a ecosistemas marinos como las praderas sumergidas y los arrecifes de coral. Desiertos cálidos. En las áreas más áridas se conforman los desiertos, que son regiones donde el factor extremo limitante es la humedad. Las temperaturas diurnas pueden superar los 50 grados Celsius, mientras que en las noches pueden ser cercanas a 0 grados. La vegetación y la fauna son muy escasas y altamente adaptadas a condiciones de déficit hídrico. Entre los animales característicos de estos ecosistemas están el dromedario y el camello en África y Asia. Ecosistemas templados. Bosque de coníferas. Estos bosques se desarrollan en las latitudes más septentrionales de la zona templada o en las zonas montañosas. Se caracterizan por el dominio de especies de gimnospermas del orden Coniferae, sobre todo pinos, así como también cipreses y sabinas y cedros. En algunos casos se presentan árboles muy altos como en los bosques californianos de secuoyas rojas. Esta especie puede llegar a alcanzar hasta 115 metros de altura. Bosque mixto. Este tipo de ecosistemas es intermedio entre el bosque de coníferas y el bosque de latifoliadas. A su vez, se delimitan diversos tipos de ecosistemas de bosque mixto, dependiendo de la ubicación geográfica. Se caracteriza por incluir especies tanto de coníferas como de latifoliadas. Entre estas últimas están el roble, la haya y el abedul. En el hemisferio sur, las gimnospermas propias de los bosques mixtos pertenecen a las familias Araucariaceae y Podocarpaceae. En el caso del hemisferio norte se ubican en Norteamérica, tanto en Estados Unidos y Canadá como en México, e igualmente en Europa y Asia. Bosque caducifolio. Son los bosques de roble y encinas, así como también alisos y otras especies de angiospermas típicas de zona templada. Están adaptados al régimen estacional templado con primavera, verano, otoño e invierno. Entre los géneros de árboles predominantes están Quercus, Fagus, Bétula, Castaña y Carpinus, y en los bosques caducifolios del hemisferio sur predominan Quercus y Nothofagus. Bosque mediterráneo. Son bosques que se desarrollan en un clima mediterráneo, el cual ocurre en áreas muy definidas del planeta. Los encontramos solo en la cuenca del mar Mediterráneo, en California, Estados Unidos, Chile, Sudáfrica y Australia. Es un clima con inviernos templados y lluviosos y veranos secos calurosos, con otoños cálidos y primaveras variables. Las plantas se han adaptado a ese período cálido y seco,
por lo que tienden a ser acharrapadas y esclerófilas, hojas siempre verdes duras. Entre las especies comunes en estos ecosistemas están los robles, encinos y alcornoques. Praderas. Las praderas son formaciones herbáceas con predominio de gramínea que se desarrollan en planicies, mesetas o zonas colinosas en regiones templadas, aunque la estructura de la vegetación las hace similares a las sabanas. Se diferencian de estas en clima y composición específica. Incluyen los ecosistemas de praderas norteamericanas y europeas, así como las pampas, Argentina, las estepas, Europa Oriental y Asia, y los veldt, Sudáfrica. Herbazales costeros. Al igual que en las zonas tropicales, en las templadas se desarrollan diversos ecosistemas en planicies costeras. Al igual que en los trópicos, predominan hierbas, subarbustos y arbustos adaptados a la alta salinidad, aunque la composición florística es distinta. En estos ecosistemas se encuentran especies como la gramínea, Aleuropus litoralis, en el Mediterráneo. Ecosistemas árticos. Taiga. Se trata del bosque de coníferas de las regiones frías que conforman una banda casi continua, desde Norteamérica hasta Asia Oriental. Es un bosque de coníferas altas con un sotobosque muy ralo o ausente, en algunos casos reducido a musgos y líquenes. La taiga tampoco es uniforme, y en ella se pueden identificar distintos ecosistemas, por ejemplo, la taiga oscura y la taiga clara. La primera conformada por las típicas coníferas siempre verdes frondosas que forman el cinturón de bosque boreal. Por su parte, la taiga clara se ubica más al norte, limitando con la tundra con especies de pinus y coníferas deciduas. Tundra. Más allá de la línea de árboles marcada por la latitud, al final de la taiga se extiende la tundra. Es una extensa planicie dominada por musgos y líquenes sobre un sustrato de suelo congelado, el permafrost. Desierto frío. En la Antártida y Groenlandia se encuentran ecosistemas de desierto frío, con extensas zonas cubiertas de hielo donde las plantas y la fauna son escasas. Los animales dominantes están estrechamente vinculados al medio marino como el oso polar, los leones marinos, focas y otros. Ecosistemas de agua dulce. Hay tres tipos de ecosistemas de agua dulce: los ecosistemas fluviales y los ecosistemas lacustres, y dentro de estos dos hay otros subtipos. Veámoslos. Ecosistemas fluviales. Se incluyen todos los ecosistemas de ríos y quebradas que forman las distintas cuencas del planeta. Por supuesto, la diversidad de estos ecosistemas es enorme, tomando en cuenta la gran cantidad de ríos existentes. Así, en el curso del Amazonas, que es el río más largo y caudaloso del mundo, se presentan diversos ecosistemas. Esto debido a que las condiciones de clima, temperatura y composición del agua no son iguales desde su nacimiento a su desembocadura. Ecosistemas lacustres. Los ecosistemas lénticos incluyen lagos, lagunas y todos aquellos cuerpos de agua confinados en un área. Los lagos se encuentran distribuidos por todo el planeta y en climas disímiles, y solo en Canadá se presentan más de 30.000. Encontramos lagos tanto en condiciones tropicales, como el lago de Maracaibo en Venezuela, como en tierras frías, como el lago Ontario en Canadá. Igualmente, desde el nivel del mar hasta alturas considerables como el lago Titicaca en los Andes entre Perú y Bolivia, 3.812 metros sobre el nivel del mar. Esto implica que cada lago o laguna es un ecosistema particular con su flora, fauna y condiciones abióticas asociadas. Ecosistemas marinos. Dentro de los ecosistemas marinos podemos encontrar los ecosistemas de costas y la zona pelágica u oceánica, y dentro de ambos hay otros subtipos. Veámoslos.
El ambiente marino abarca cerca de 361.132.000 kilómetros cuadrados, con profundidades de hasta 11.000 metros y temperaturas desde 26 grados centígrados hasta áreas congeladas. Incluye zonas superficiales bañadas por la luz solar tropical hasta zonas profundas donde no alcanza a llegar la luz. Los océanos del mundo son fundamentalmente para la vida, ya que forman parte de una serie de ciclos biogeoquímicos fundamentales. Entre los más importantes se pueden mencionar el ciclo del agua y el del CO2. Además, el plancton de los océanos es el principal productor de oxígeno. Ecosistemas de costas y zona nerítica o litoral. La zona costera hasta los 10 metros de profundidad y la zona nerítica desde 10 metros hasta 200 metros de profundidad incluyen una gran diversidad de ecosistemas. El factor determinante aquí es la abundancia de radiación solar disponible. En las zonas tropicales y subtropicales se desarrollan ecosistemas de alta productividad como los arrecifes de coral y las praderas sumergidas de angiospermas acuáticas. Arrecifes coralinos. Los arrecifes de coral son los ecosistemas más productivos de los océanos y uno de los más productivos del planeta. Los conforman cientos de miles de organismos con exoesqueletos calcáreos que forman colonias a poca profundidad y constituyen polos de atracción de vida marina. Praderas submarinas. En zonas marinas de baja profundidad de áreas tropicales y subtropicales se desarrollan praderas submarinas de hierbas de especies de angiospermas. En los trópicos son comunes las praderas de hierba de tortuga, y en el Mediterráneo encontramos las praderas de Posidonia oceanica. Ecosistemas de la zona pegálica u oceánica. En mar abierto se establecen variaciones importantes de acuerdo a la profundidad y a la latitud, que influye, entre otras cosas, en la temperatura del agua. En esta área el océano se comporta como un gran ecosistema, pero en los fondos marinos se presentan condiciones distintas. Mar de los Sargazos. Se trata de un área variable de cerca de 3.500.000 kilómetros cuadrados donde flotan poblaciones de algas sargazo. Las corrientes determinan un sistema de aguas cálidas y permiten el desarrollo de diversos organismos marinos en la masa de algas. Fuentes hidrotermales. En las dorsales oceánicas del Atlántico, a unos 2.400 metros de profundidad, se encuentran fuentes hidrotermales. Estas emisiones de agua a alta temperatura suceden gracias a la actividad volcánica. Las sustancias químicas disueltas y la temperatura generada permiten el desarrollo de arqueas quimiosintéticas. Estas bacterias, a su vez, son la base de cadenas alimenticias que incluyen grandes almejas, gusanos, tubos y otros organismos.